El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. A 21 días de ir a las urnas, la expectativa del país está en el debate de este domingo 19 de enero, en el que participarán los 16 candidatos a la presidencia de la República. Todo esto mientras los problemas de inseguridad y la falta de empleo siguen siendo las prioridades de la gente. ¿Cómo se presenta el debate que por el número de candidatos ha sido dividido en dos grupos? En uno estará Daniel Noboa y en el segundo Luisa González, los dos que encabezan las preferencias en las encuestas que se conocen. Lo que sucedió en Ecuador en el debate de 2023, después del asesinato de Fernando Villavicencio, y lo que ocurrió en Estados Unidos en el debate entre Joe Biden con Donald Trump, ¿habría quizá cambiado la percepción sobre el valor de los debates? De cómo llegan los candidatos al debate, cómo está el país y la campaña, hablaremos hoy en Descifrando con tres expertos que conocen a fondo esta temática. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy: Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, Stephanie Macías, estratega de comunicación y manejo de crisis, y Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Álvaro, lo dicho, ¿cómo va la campaña electoral? ¿Cómo está el ánimo de la gente antes del debate? Usted que le tome el pulso al país. Bienvenido, Álvaro Marchante, buenos días. Muy buenos días, y Thalía, y saludos a Santiago y a Stephanie que nos acompañan, así como a toda la audiencia. Efectivamente, hicimos una medición justo hace unos días para ver cómo estaba el clima del país antes del debate y también para ver cómo se estaba comportando el electorado una vez que ya había dado inicio la campaña electoral. Entonces, lo que empezamos a ver es que sí hay expectativa y, como decías antes, el debate del 2023 tuvo un gran impacto, el de la primera vuelta, quizás no tanto el de la segunda, pero claro, también veníamos de un debate de la primera vuelta en 2021 que también tuvo ciertos impactos donde vimos cómo Javier Hervas pasaba de 0,7 a 15-16%, ¿no? Incluso el de la segunda vuelta, que también vamos a decir fue el detonante para que Guillermo Lasso fuera presidente. Entonces hemos pasado a, quizás de momentos donde los debates no tenían gran influencia, a dos campañas electorales donde los debates fueron lo determinante de la campaña. Ahora hay que ver si este debate, que ha generado mucha expectativa, marca varias de las dinámicas que hemos visto o hace que surja alguna nueva. De momento lo que estamos viendo es una atomización en torno a dos candidatos donde Daniel Noboa y Luisa González estarían sumando ligeramente por encima del 90% del voto válido, es decir, prácticamente la gran mayoría del voto se estaría dividiendo entre estos dos, ver si ambos candidatos consiguen diferenciarse del otro, si siguen captar algo más de la indecisión o si finalmente será algún outsider, alguna persona nueva de alguno de los candidatos que quizás no son tan conocidos que pudieran aprovechar el debate, como ocurrió en campañas anteriores, para darse a conocer y crecer. Todavía es un misterio, el debate no ha pasado, falta poquito para que se dé. Y obviamente con las siguientes encuestas ya podremos ver si ha habido alguno de los impactos en estos sentidos. Ahora, los dos que están punteando las encuestas, a veces inclusive en una se alternan, ¿no? El primer lugar y el resto, porque prácticamente a una distancia tan grande, de acuerdo a su encuesta, 4% que seguiría Leonidas Issa, y los otros restantes que creo que suman todos 12%. ¿El desafío es para ellos o más para los que están en la punta? A ver, ocurre algo. Y claro, muchas personas decían, oye, el hecho de que no se enfrenten Noboa y González en el debate podría hacer que no hubiera tantas variaciones. Pero claro, cuando vemos que Noboa se va a enfrentar con sus pares ideológicos y Luisa González, al margen de Andrea González, se va a enfrentar también a sus pares ideológicos, podríamos ver ciertos movimientos. En alguna de las investigaciones, por ejemplo, hemos medido cuál sería la segunda opción de los votantes
que obviamente tiene una primera opción. Lo que vemos es que en este caso, por ejemplo, Leonidas Issa podría sumar casi un 8%, que ahora mismo estaría teniendo una primera opción distinta, y que como segunda opción el 8% de los ecuatorianos le eligen. Prácticamente la gran mayoría de estos 8 puntos, 6 puntos, ahora mismo estarían votando por Luisa González. Pero es que, claro, Pedro Granja también tiene 2-3 puntos de voto que en primera instancia vota por Luisa González. Jairala, 2 puntos que en primera instancia vota por Luisa González, al igual que Carlos Rabascal. Entonces, realmente Luisa González lo que va a tener que hacer en el debate es defender su voto de los verdaderos contrincantes ideológicos, que son prácticamente todos los que participan en su debate. Y claro, Daniel Noboa también tiene cierto voto que como segunda instancia pues podría elegir a Cucalón, a Cronfle, a otro de los candidatos que participan en su debate, y en primera instancia él también tendrá que tratar de defender que su voto no se vaya con ciertos, vamos a decir, candidatos semejantes en cuanto a ideología. Entonces, estas son las dos tendencias probablemente más interesantes que tendremos que evaluar tras el debate. Obviamente no podemos prever cómo va a ser, de si alguno de estos candidatos llega a hacer sombra a las primeras opciones del electorado. Gracias, Álvaro. Stephanie, buenos días. Escuché decir en un programa de Coavisa el jueves, creo, a una consultora política digital, mencionaba que la cantidad de información que tienen ahora hace que los electores tengan más conciencia de lo que van a hacer, como que eso no se percibe en este contexto de ser verdad lo que dice ella, que es igual que usted, una consultora ella en política digital. ¿Qué expectativas o cómo podría prepararse el candidato para este debate, para realmente hacer que este electorado, que esté tan informado de acuerdo a lo que dice la consultora, capte su atención? ¿Qué tendría que pasar el domingo? Bienvenida, Stephanie Macías, buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto compartir el panel con dos grandes profesionales, así que un abrazo grande, buenos días. Talía, yo creo que si bien es cierto la parte digital cada vez es mayor y es importante, también es cierto que el electorado pudiese conocer al candidato, pero no necesariamente conoce sus propuestas, su plan de gobierno, porque al final del día sigue siendo emocional. El voto sigue siendo emocional. Y con esto quiero decir que a veces, después del debate, muchas de las variables, no solo para medir, no necesariamente, por supuesto, veremos las encuestas, pero una de las variables que se ve es el número de personas que luego del debate, como coloquialmente se dice, googlean a la persona. Y vimos en el debate anterior, cuando despuntó Daniel Noboa, que después del debate los números de personas que estaban buscando a Daniel Noboa eran muy altos. Esto reflejaba el interés de las personas por conocer más del candidato. En este debate, ¿qué vamos a ver? Recordemos que cuando los candidatos se preparan para el debate, hay ciertas variables a considerar, como la claridad en el mensaje, el dominio del tema, control de tiempo. Control de tiempo es importantísimo, porque tienes que ser suficientemente disciplinado para entregar tu mensaje, posicionarlo, manejando los tiempos. Recordemos que en algunos debates, en especial en la vicepresidencia, cuando se termina el tiempo te apagan el micrófono. Después tiene respuesta estructurada y adaptabilidad y flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque, como decía Álvaro en ese momento, al tener dos bloques con unas tendencias similares, va a ser muy difícil. Entiendo que van a tratar de aprovechar especialmente el bloque 2 para atacar al gobierno, pero también es cierto que en el bloque 1 vas a tener al presidente electo, pero también tienes que posicionar tus mensajes, tienes que mostrarte como una tercera vía. Y en el caso del segundo bloque, a pesar que la estrategia, todos se prepararon para atacar al gobierno, también van a querer intentar coger algún tipo de punto de Luisa. Entonces yo creo que los dardos también irán muy duros a Luisa. El hecho que Luisa esté en el segundo bloque junto con Andrea es importante para Andrea y es duro para Luisa, porque Andrea puede también y representa un poco el fantasma de Fernando Villavicencio, y esto también creo que será un peso adicional dentro de esta dinámica de debate. No obstante, como decía Álvaro, es cierto que todos, al ser la misma tendencia,
van a hacer una estrategia para tratar de mostrarse como una segunda alternativa a Luisa. Y para ello van a tratar de nuevo de tratar de sacar ciertos porcentajes de Luisa. Ahora, ¿qué es lo importante, por ejemplo, aquí para hacerse notar? Porque claro, ya ustedes no como expertos dicen que es... Que el debate no es solo lo que vamos a ver. Ajá. Es toda la batería y la generación de contenidos que vas a tener post-debate, posicionando los bullet points y los mensajes del debate. Esto, y maximizando también las oportunidades del debate, veremos en digital un follow-up importante. El debate también te da una plataforma importantísima para multiplicación de mensaje y para conocimiento. Exactamente, eso era lo que estaba preguntando. Santiago Nieto, ustedes dicen siempre, y digo los expertos, que las campañas son cada una distinta a la de otro, pero la de 2023 en Ecuador fue evidente que los acontecimientos que ocurrieron, es más, fue una elección anticipada por la muerte cruzada y no hubo como ahora 16 candidatos. ¿Qué marca la diferencia hasta ahora, antes de ir al debate de este domingo? ¿Cómo podrías describir lo que ha pasado hasta este momento en la campaña? Bienvenido, Santiago Nieto, buenos días. Buenos días, Talía, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en este programa. Saludo a Stephanie Macías, querida consultora, colega. Álvaro Marchante, saludos, muchas gracias, amigos que nos escuchan, nos ven en este sábado. A ver, yo lo que comenzaría diciendo, ¿sirven los debates o no sirven los debates para la decisión de los electores? De las experiencias que se han vivido en los últimos años, no sirven. Es más, como se ha visto, algunos candidatos que ganan el debate pierden las elecciones. Voy a poner un caso muy concreto, el caso de la Argentina, donde Sergio Massa, candidato por el frente del peronismo, del kirchnerismo, frente a Milei, a Javier Milei, realmente le dio una cátedra de cómo manejar el Estado, y Milei perdió el debate, pero ganó votos. Entonces, ¿qué pasa con los debates? Dos, ¿quiénes ven los debates? Si nosotros vemos los números que estaban circulando sobre el debate de la vicepresidencia, fueron 50,000 personas. En este momento, ¿quién está discutiendo sobre el debate más allá de los grupos politizados? Entonces, ¿sirven o no sirven los debates? Yo diría que nos ayudan a la clase formal, al círculo rojo, a los que estudiamos la política, al periodismo, al sector empresarial. Nos ayuda a aclarar dudas que tenemos sobre los candidatos con intereses bastante más concretos. Al común de los electores no les interesa, porque en los debates no se habla de los problemas de la gente y no se atacan entre las personas. Entonces, esa pugna de la política que tanto odia a la gente y le mantiene distante, no es exactamente lo que quieren ver. Entonces, los debates para los electores no son atractivos. Pero Santiago, lo que había dicho, perdón, sí, justamente lo del postdebate, pero quería decir algo que mencioné en la introducción. Lo que ocurrió en el debate Biden-Donald Trump, que terminó haciendo que cambien un candidato a la presidencia de Estados Unidos, nada menos. Y lo que ocurrió aquí con Daniel Noboa, ¿fue todo postdebate o qué pasó? Estados Unidos es que el candidato ya venía mal, ya venía bastante mal. Estaba con lagunas mentales, se le veía a un hombre muy disminuido frente a Trump, y no solo es el debate, en el debate fue el final, pero ya venía toda una discusión sobre las capacidades de Biden, incluso antes de que comience la campaña. Entonces, Biden era un mal candidato, y que se haya transparentado o no en el debate, a los ojos del círculo rojo, de una posible incapacidad de Biden, que es lo que le llevó a Kamala. En el caso del debate de Ecuador, donde gana Daniel Noboa la presidencia, en el primer debate siendo candidato, ahí pasó una cosa inusual, hubo un asesinato, hubo un magnicidio, y esas condiciones hacen que un evento se haga especial, pero en sí mismo el evento no es especial. Hubo unas condiciones que adornaron el debate presidencial con una silla vacía, que era la de Fernando Villavicencio. Con un evento tan fuerte, se cambian las cosas y se revalorizan, toman otro significado.
que no es lo que se está viendo ahora. En este momento tenemos un debate primero entre 16 candidatos, 8 personas hablando, en un formato absolutamente aburrido, que si alguien no le hace algo al otro, no va a salir en las noticias y la gente no se va a interesar. La gente, como digo, piensa en otras cosas, en su vida concreta, en su metro cuadrado, está buscando otras satisfacción de otras necesidades, no exactamente de los que promueven y queremos que se den debates en la política. Entonces, ¿para quién significa? Es para unos y no significa para otros. El postdebate es importante, pero como cualquier acción de campaña, el cómo posicionemos ciertos temas a través de un hecho concreto, en este caso el debate, que le ayudó muchísimo a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso supo manejar cuando tuvo el debate con Andrés Arauz, supo manejar primero el debate y dos, supo manejar el postdebate, que era lo más importante, y logró una subida bastante importante porque ya eran solo 2 candidatos. Era Arauz versus Lasso. Ya no había esto de 8 candidatos en cada bloque con unos formatos bastante más antipáticos. Entonces, ¿cuánto mueve el debate? Habría que ver. Creo que hay otras acciones en campaña que mueven más a los debates y me sumo a lo que decía Steffi Macías. Los electores votan no con el cerebro, sino votan por el corazón, con el hígado y con el estómago. Pura emoción. Gracias, muchas gracias, Santiago Nieto. Álvaro, vuelvo contigo para hablar de algo, ya de las cifras. Vamos a seguir hablando en el siguiente bloque del debate que tanto interés en el Círculo Rojo ha despertado. Yo quisiera una explicación técnica, científica y también obviamente de lo político de esta última medición que presentó Comunicaliza, que da el primer lugar a Álvaro Noboa con 36,1%, el segundo lugar a Luisa González con 33%, creo que 7, no recuerdo bien, 33%, tercero Leonidas Issa. Sumando todos no llegan, creo, los 14 restantes candidatos a 12%. ¿Qué explica eso? Ustedes como investigadores, ¿qué explicación le dan para esta polarización tan grande? Es un tema que obviamente es súper importante de tratar porque es atípico que en una primera vuelta haya 2 candidatos con una votación tan alta. En todas las últimas que hemos tenido en Ecuador, las últimas elecciones, veíamos que había un candidato del correísmo que generalmente rozaba el 30% y luego una segunda figura que en 2021 tenía en torno al 20%, aunque había 2 figuras con 20%, pero lejos del primero, y luego en 2023 que al inicio de la campaña, por ejemplo, estaba Otto Sonnenholzner, pero con el 11%, es decir, muy lejos. Y como que había mucho espacio para que el resto de candidatos pudieran darse a conocer, repartirse el voto, etcétera. Claro, en esta campaña vemos que los 2 primeros están aglutinando prácticamente el 70% del voto directo y más del 90% del voto válido. El resto de los 14 candidatos son 7 puntos en voto directo, 9 en válido. Es decir, hay una distancia grandísima entre el primero, el segundo y el agregado de todos los demás. Aquí, y hemos tratado de ver de alguna manera cualitativa qué es lo que está ocurriendo, por qué la gente se está fijando tanto en estos 2 candidatos y no en los demás, sí que de alguna manera vemos como que la gente, después de una campaña electoral presidencial hace muy poquito tiempo, poco más de un año, como que todavía están pensando que estamos en la segunda vuelta, que estamos haciendo una especie de reválida de esta segunda vuelta que se dio en 2023 y podríamos hablar de que es una tercera vuelta, una especie de elección sobre la elección, de ver si siguen con el presidente, si cambian a la segunda opción, pero todavía no ha crecido. Digo todavía a expensas del debate, por si acaso, ¿no?, que siempre genera mucha expectativa, pero sobre todo también porque parece que la campaña está de alguna manera en pausa hasta ver si el debate genera algo. Ahora mismo los candidatos muy probablemente se estarán preparando para poder hacer este trabajo que termina ya este domingo y quizás toda esta semana ha estado bastante en pausa en las candidaturas. Daniel Noboa, como tiene esa doble rol ahora de presidente candidato, no ha estado haciendo campaña. A Luisa González tampoco la hemos visto en territorio o en algunas acciones tan potentes como por ejemplo tuvieron la semana anterior, y el resto de candidatos tampoco han tenido muchas apariciones, más allá de alguna en medios. Entonces, podríamos decir de alguna manera que quizás todos los candidatos están esperando
a ver si el debate influye o a ver si con el debate pueden también generar un contenido que luego puedan mover en redes y ver si también alguno de sus adversarios se desgasta. Pero todavía no se ve una campaña fuerte que ojalá pueda empezar después del debate. Gracias, muchas gracias, Álvaro, y permítanme aquí hacer una pausa, se nos fue ya el tiempo del primer bloque. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de X, @TaliaFloresF, y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Stephanie Macías, estratega de comunicación y manejo de crisis, Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, y Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza. Stephanie, leí en su portal, en su cuenta de X, que hacía una diferenciación de los dos grupos, ¿no? Es como que si habría resultado así, y nos consta, sobre todo a los colegas que estuvieron ahí presentes y delegados de partidos, fue un sorteo, pero increíblemente se polarizaron un grupo de derecha, digamos de centro derecha, y otro de izquierda. Estando como están, si a usted le pediría, por ejemplo, Henry Cucalón, Francesco Tabacchi, ¿qué tengo que hacer para distinguirme, para que mi voz sea dicha al siguiente día, lo que yo dije, repercuta en memes, repercuta en las redes sociales, Stephanie? Si hacemos un análisis primero global, esta separación de alguna manera le beneficia al presidente candidato, porque no tienes a tu principal contrincante golpeándote de alguna manera y preparando sus golpes de mensajes para darte. Esto no quiere decir que los otros candidatos no lo van a hacer, pero siento que si fueras los otros dos candidatos que tú mencionabas, creo que lo primero que le diría es no cometer el error que cometió Topic en el debate anterior, que él estaba posicionado en un tema y de repente golpeó al candidato cuando no estábamos esperando. Lo mismo pasó en la estrategia de Otto. Otto abrió el debate, un poco abriendo el debate, golpeando al contrincante, cuando normalmente la ciudadanía, y lo decía Santiago, la gente está cansada y le huye al conflicto. Le da pereza. Había un focus group especialmente el nicho de los jóvenes, decía: me da pereza, yo cambio. Me da pereza porque uno decía, para drama la vida misma, no quiero más drama. Entonces, con eso en mente, el abrir el debate y perder la oportunidad, porque para los que están escuchando es importante entender lo siguiente. El debate, si bien se llama debate, este formato no te ayuda mucho a que se genere el debate. Los moderadores, en Estados Unidos, los moderadores en su momento, dependiendo del debate que fuese, el debate anterior si se podían contrarrestar o hacer un follow-up, una pregunta siguiente a la respuesta del candidato. En este caso, los moderadores no tienen esa flexibilidad. Entonces es un debate muy estructurado, que tiene nombre de debate, pero no es un debate, donde tú sabes a quién te va a tocar, de acuerdo al sorteo, la repregunta. Uh-huh. Claro, eso hace que pierde, perdona la interrupción, eso hace que pierde inclusive la emoción, ¿no? Porque a ver cómo improvisa la pregunta y también la respuesta. Entonces, digamos, a Henry Cucalón y Francesco Tabacchi que no golpeen, que se mantengan serenos. Y en el segundo grupo, que van a estar con Luisa González, a Carlos Rabascal y a Andrea González, ¿cuál sería la sugerencia, por ejemplo? Solo para cerrar a los otros dos sería no menosprecies, pero aprovecha tu entrada y tu cierre, porque es donde la gente en verdad está poniéndole atención. El resto, en la mitad del debate, es un formato tan largo que no están poniendo tanta atención. En el segundo debate tienes un Rabascal, que es un hombre muy académico en el sentido, ¿y por qué quiero describir académico? Porque cuando él habla, es muy pedagógico la manera en la cual habla, es muy seguro, y esto pudiese generar confianza cuando se habla, y esto pudiese generar mermar ciertos números. En el caso de Andrea, es una mujer. Andrea tiene, por supuesto, todo un bagaje y una manera de expresarse que conecta con los jóvenes. Y dos, cuando tú ves a Andrea, no necesita decirlo, estás pensando en Fernando Villavicencio. Uh-huh. Y esto creo que a la larga le genera un peso a la mochila
comunicacional de Luisa, ¿cómo respondes? Yo creo que Luisa se tiene que estar preparando para responder en la eventualidad que saliera Fernando Villavicencio dentro de este debate. Claro que al no representar no al partido Construye, porque hay todo el delegado de Fernando Villavicencio, hay varias aristas de este momento. Gracias, Stephanie. Santiago, también es que yo quiero un poco preguntarles lo que antes decían versus lo que está pasando ahora. ¿Qué quieren primeramente los ecuatorianos de un candidato? ¿Qué esperarían? Por ejemplo, parece el círculo que está esperando el debate del día domingo. Y la pregunta también que quiero enlazar, ¿por qué no hay eslóganes ahora? ¿Qué es lo que reemplazó? Porque a estas alturas de la campaña ya todos estaríamos hasta tarareando, porque siempre venía con su banda sonora, con su música, y el eslogan, ahora no hay nada de eso. ¿Qué está pasando, Santiago? A ver, primero voy a ser un tanto infidente, aunque no debería. Muy bien. Pero es algo que querría decir. A ver, de las cifras que yo manejo, no puedo decir más, por eso lo voy a decir así. Coincido mucho con las cifras que tiene Álvaro Marchante. O sea, no mucho. Coincido con las cifras, ¿no? Que son, que están muy claras, digamos, en todo el proceso de investigación. Ese es un dato que quería darlo para corroborar esas cifras que me parecen que son objetivas. Dos, yo no diría que hay dos grupos de candidatos entre los que son de izquierda, derecha. Sí se armó el debate, pero en la polarización que se dio en los electores pondría otra dicotomía. Y diría, los candidatos de la vieja política y los candidatos de la nueva política, entendiendo que Luisa González, a través de la Revolución Ciudadana, todavía ellos mantienen una pelea pública con lo que ellos denominan la partidocracia, los pelucones, etcétera. Eso todavía está, por eso tiene todavía ese elemento de resistencia, 14 años de gobierno, entonces tiene una base sólida. Y Noboa no es de la política tradicional. A Noboa, más allá de su diputación, no se le ha visto, digamos, en otros partidos, no se le ha visto conversando con los partidos, no se le ha visto en el gobierno haciendo sus alianzas con esa clase política que la gente desprecia. Entonces hay dos pelotones en cuanto a la simulación electoral, que son los dos candidatos que están, digamos, de alguna manera enfrentándose a la política tradicional que está siendo rechazada en todo el continente. Con respecto a qué quieren los electores quieren que se les solucione problemas básicos de su vida cotidiana, sobre todo el problema de la economía y la seguridad, que son los dos que encabezan estas necesidades de la gente, y entendiendo la economía como la economía familiar, la economía en el metro cuadrado, la economía de las familias, no la macroeconomía. Ese es un reclamo donde, de acuerdo a la estrategia que maneje cada una de las campañas, enfocará esas necesidades, porque no todos los candidatos pueden llegar a todos los electores. Talía, cuando le hacías una pregunta a Steffi y le decías, bueno, ¿qué le aconsejaría a los candidatos, a los diferentes candidatos? Y yo, me meto en esta pregunta. Por supuesto, con gusto. Yo lo que les diría a todos los candidatos es: ¿a quién quiere usted hablar cuando esté hablando en la televisión? Perdón la redundancia. Porque no se le habla a todo el mundo. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Entonces, las campañas establecen, una campaña seria con estrategia, establece targets, grupos objetivos de la población diferenciados de los otros, a los que hay que atacar con un mensaje. Y en función de esa estrategia y esa selección de grupos objetivos, hay que hablar a esa audiencia que nosotros queremos captar. Yo creo que es un error en las campañas, en general en los mensajes, hablarles a los propios y no tratar de expandirse con el mensaje a otro grupo de electores. Entonces, ¿a quién le va a hablar
el candidato en el debate con quién quiere comunicarse, porque muchos candidatos lo que quieren en una presentación pública enfrentado a otros, lo que quieren es o ser más inteligentes o ser los que más saben, y eso la verdad es que a muy poca gente le mueve o le convence para darle su voto. Yo no conozco a nadie todavía que se haya enamorado de una persona solo porque es inteligente. Digo solo porque es inteligente. También puede ser inteligente, pero el enamoramiento viene por otro tipo de lenguajes y otro tipo de acercamiento. Gracias, Santiago. Álvaro, sigamos con lo de por qué los candidatos están distanciados en las preferencias electorales, 2 arriba y el resto. Les faltó arrestos a los 14 candidatos, se intimidaron. ¿Qué es lo que pasó? Porque claro, hay nombres con solvencia allí, con trayectoria política, no voy a mencionar para no excluir a los demás, porque son 14 y a veces hasta uno puede olvidarse alguno de los nombres, digo. Podría haber en verdad 1 o 2 despuntado. ¿Qué tenía que haber hecho el candidato para que por ejemplo, este debate, digamos, vamos a ver a unos 5 que están peleándose pasar a la segunda vuelta? Aquí hay que tener 2 cosas en cuenta. Primero, de los 14 candidatos, hay algunos que tienen un pasado político, lo cual ha hecho que tengan una aprobación baja y un rechazo alto. Y por otro lado, no hay muchos candidatos que sean conocidos. Hay candidatos que es su primera incursión en política y que no han estado en algún trabajo de base, o incluso que ni siquiera tienen partidos que son de un conocimiento nacional. Hablamos de partidos muy nuevos o regionales, o que han sido, por llamarlo de alguna manera, de algún nicho particular, de algún líder previo. Entonces, no hay elementos también, porque hay que recordarlo. Aquí estamos a lo mejor un grupo de personas que nos interesa mucho la política, sabemos quiénes son todos los candidatos, podríamos a lo mejor obviar alguno, pero estoy casi seguro que todos podemos mencionar a los 16, pero la población en términos generales no le gusta la política y no le gustan los políticos, además, ¿no? Y muchos además creen que los políticos son un problema para el país. Entonces, hacer un esfuerzo tan seguido como puede ser que en un año o incluso en menos de un año ya se empezaba a hablar de esta campaña electoral respecto de la anterior, ¿no? Entonces tenemos por un lado hartazgo electoral. Quizás podríamos hablar de ese concepto de hartazgo electoral de muchas elecciones y muchos procesos distintos en los cuales obligamos a la gente a que tengan que conocer a muchos candidatos. 2021 17 candidatos, la anterior hubo menos, pero eran 8. Todavía estamos hablando de un número grande. Ahora tenemos 16. Entonces, claro, estamos pidiéndole a la gente que conozca muchas personas. También las candidaturas de alcaldías, prefecturas, hubo muchísimos candidatos en cada cantón. En Quito hubo más de 10. Entonces, estamos haciendo que la gente tenga que conocer a muchos candidatos y eso también genera ese hartazgo. Claro, ahora este debate, volviendo un poquito a lo que se preguntaba antes, sí tiene varios objetivos. Por un lado, muchos candidatos intentarán darse a conocer, porque claro, hay muchas plataformas para pautar, pero Facebook, Instagram y otras plataformas de alguna manera castigan la publicidad política y hacen que no llegue a tanta gente. La publicidad en Google tiene sus limitaciones y, por ejemplo, la pauta en YouTube que están usando algunos candidatos son un poco intrusivas y generan molestia entre los electores. Entonces, si bien hay muchos elementos para darse a conocer, al haber tantos y tanta oferta en el mercado, estamos saturando a la gente para que de alguna manera busque lo viejo conocido y tome decisiones en base a lo que ya conoce. Pero eso sería como una contradicción, ¿no? Porque quieren lo nuevo, repudian lo anterior, o para hacerse notar aquí hay que decir una frase, hacer un gesto, una imagen. Sé por ahí que un candidato va a ir de falda, anunciado, no sé, hay que hacer algo así. Bueno, algunos candidatos, y esto lo hemos visto, seguro que también Stephanie y Santiago coincidirán, ante la falta de conocimiento están utilizando estrategias muy agresivas. Aquella frase de que hablen de mí aunque sea mal. Pero claro, eso también genera rechazo, cansancio y hace que la gente preste menos atención a los nuevos, porque claro, se están haciendo propuestas que algunas son muy agresivas. Vimos como en el propio debate de vicepresidentas hubo una propuesta muy agresiva que luego dijo, bueno, sí, pero no, y cambió a una propuesta, por así decirlo, de un rango inferior en agresividad. Entonces, esto no se trata solo de que hablen de mí, sino que hablen bien de mí. Creo que el concepto de que hablen bien de mí, que hablen de mí aunque sea que hablen mal, es un concepto errado, sobre todo cuando tienes tantas opciones.
Exacto, porque además dice conocimiento y agrado, es de eso, ustedes son expertos, más todavía, Santiago. Stephanie, a mí me llama la atención de la campaña del presidente, que es presidente, candidato presidente, como fuera, porque ha segmentado tan bien su campaña, ¿no? Que una es en Instagram, otra es en TikTok, otra es por todo lado, y ahora están también, uno se mete a leer cualquier periódico de aquí o de Europa y asoma él promoviéndose ahí. O sea, realmente han copado, digamos, todo lo que es lo digital. Esto es bueno, a veces no llegará, no es posible de repente que se llegue a una saturación, ahí sí también a un hartazgo que diga, pero está en todo lado, o eso es el éxito y por eso inclusive a veces hasta rebasa las líneas de la Constitución porque está a lo mejor seguro sabiendo a qué target se dirige. Es indudable que ellos han logrado comunicar en el idioma adecuado a cada uno de sus segmentos. También es un reto no solo para un candidato presidente, sino para cualquier candidato, la generación de contenidos tan rápido. Porque los dos con mis dos compañeros de panel, Álvaro y Santiago, podrán estar de acuerdo que a veces haces una batería de 15 generación de contenidos, muchísimo para saber cuál va a dar. Y hay unos que dicen en el cuarto de guerra, este va a ser viral, este es excelente. Y nadie lo regresa a ver, y de repente una de las piezas comunicacionales que no le dabas ni 5, resulta que es el boom. Entonces, volvamos a hablar de la generación de contenidos segmentados y con un lenguaje específico. Si los que nos están escuchando ingresan a TikTok y buscan quién es ese hombre, que es la famosa canción que se pone de Ana Bárbara, cada vez que encuentras a un chico guapo se le pone la canción, y estás esperando que la gente de las redes identifique a ese chico guapo. Hoy en TikTok, parte de la campaña, a pesar de que no está con el label de la campaña, tú puedes identificar a los guardias de seguridad del presidente y de la primera dama con la canción. Entonces, cuando vas a recorrido y en territorio, los jóvenes, especialmente las chicas, comienzan a tratar de identificar al famoso guardia de seguridad, al guardaespaldas del presidente o de la primera dama, que estaba en TikTok. ¿Qué quiero decir con esto? Que han logrado, especialmente en los targets de redes, generar interés y generar ese morbo, entre comillas, de las chicas jóvenes para poder conectar. Aquí el meollo es cómo conectas. Así como cuando vas al país online y te sale sobre el presidente y cómo está haciendo el plan Fénix, así han logrado diversificar el mensaje. Esto también es difícil porque también es la sobreexposición. Uno de los candidatos que, a pesar de que no está despuntando, me ha llamado mucho la atención su campaña dinámica es Francesco Tabacchi. Desde la parte visual del sombrero ganadero, el hombre Malboro. Exactamente, desde sus formas, desde la cotidianidad de su día a día con su familia, con su hijo que lo acompaña en campaña, me parece bastante refrescante, debo confesar. Suficiente como para subir los puntos, tendremos que ver más adelante, pero hoy dentro de las campañas me ha llamado la atención, mi algoritmo me lo presenta bastante seguido y me ha llamado la atención diferente. Con la polarización también tenemos que ver la representación en la asamblea. Ya vamos a hablar de eso. Tengo que hacer aquí una pausa y claro, y los algoritmos le sacan a Francesco Tabacchi porque debe verle bastante, porque uno ve 2 veces y ya los algoritmos le enganchan. Así es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Permítanme hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito también a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, y Stephanie Macías, estratega en comunicación y manejo de crisis. Santiago, le he escuchado decir que izquierda y derecha ya no son categorías para analizar, que la gente ya no se identifica así y que por consiguiente ya no se mueve por ideologías sino por causas. ¿Cómo se demuestra aquello?
Si vemos en todas las investigaciones que se han hecho en Latinoamérica y preguntamos, ¿usted se define de izquierda, de derecha o no tiene este tipo de definición? ¿O usted prefiere votar por un candidato de izquierda o derecha o esto no le importa? A la gran mayoría ni se describe como de izquierda o derecha, ni le importa si el candidato es de izquierda y de derecha. Cuando preguntamos después qué es la izquierda y qué es la derecha, vemos que son conceptos vacíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente no termina de definir qué es una persona de izquierda y qué es una persona de derecha, más allá de los estereotipos que existen y que van cambiando de acuerdo a la cultura. Entonces no es una categoría que defina a los electores por un lado, y en la política práctica vemos cómo candidatos que se definen de derecha o de izquierda después gobiernan, si son de izquierda, con la derecha, y si son de la derecha se arrinconan hacia la izquierda. Entonces las categorías se vacían porque pierden contenido. Hay una cosa que me quedó pendiente que no quería olvidarme. Por favor. Y es lo que me preguntaba Talía, de que ya no hay eslogan, las campañas, etcétera. Las campañas ahora son diferentes, se mueven, no tienen mensajes verticales. La verticalidad desaparece en las democracias del siglo XXI, en la percepción de los ciudadanos del siglo XXI. Por eso también la forma diferente de ver la autoridad. Los mensajes en la campaña ahora deben ser móviles, deben dar la oportunidad que a los diferentes actores, sobre todo en las redes sociales, porque no hay un actor en las redes sociales, hay millones de actores diferenciados con verdades paralelas que defienden intereses muy concretos. Ellos tienen que tener la posibilidad de transformar y el mensaje que queremos dar en la campaña para que lleguen a sus grupos específicos. Entonces, la lógica de la campaña tradicional ha cambiado. Lo que podemos decir es que en el Ecuador todavía estamos viendo una campaña del siglo XX, como diría yo, de la mitad del siglo XX, y que está atrasada frente al avance de la tecnología. Pero digamos, eso aquí en Latinoamérica, porque en Europa está tan marcado que ahorita hay como una tendencia al regreso de la ultraderecha en varios países, y se define así, ni siquiera derecha, izquierda, sino la ultraderecha. Claro, pero eso se definen los políticos, no la gente. Y ahora si vemos también cómo se autodefinen cada uno, es cualquier cosa. Y cuando preguntamos a muchos de los políticos actuales, ustedes de izquierda y derecha, dicen, no, soy de cualquier otra cosa menos de eso, porque para la gente le suena mal. Y Europa tiene una dinámica especial, yo diría, no son campañas presidencialistas como las de acá. Incluso Estados Unidos también tiene una modalidad diferente para llegar a los electores. Recordemos que uno tiene que inscribirse, los que eligen son representantes, etcétera. Son otro tipo de democracias que hay que tomar en cuenta, sobre todo para emisión de los mensajes. Exacto. Entonces, gobiernos parlamentarios, la mayoría de Europa, sí. Claro, son otra historia. Entonces no hay cómo comparar peras con manzanas. O sea, las dos son frutas, pero son diferentes. Y en ese contexto ahí viene lo que tú señalabas, Talía, una falta de esa campaña vertical que antes teníamos nosotros y estuvimos acostumbrados a que se dé. Las campañas ahora son móviles y las hacen mayoritariamente los ciudadanos. Muchas gracias, Santiago. Álvaro, un tema que tampoco quiero dejar de topar, porque resulta que después del triunfo de Noboa en el 2023 y la derrota del correísmo, mucha gente dijo que el correísmo ya no existe, que el clivaje Correa-anticorrea ya no va más. Resulta que pasa el tiempo y vuelve Ecuador, realmente es un laboratorio hasta político. ¿Cómo se explica eso? Mira, retomando algo que dijo antes Santiago del vaciamiento de la izquierda y de la derecha, y que en Ecuador, cuando preguntamos por la ideología, el 40-50% no sabe ni siquiera responder su ideología y la gran mayoría se sitúa en el centro. Entonces es muy difícil utilizar ese concepto. Entonces nosotros venimos preguntando desde hace más de un año por la escala correísmo-anticorreísmo, es decir, si la gente se considera muy correísta, algo correísta, algo anticorreísta o muy anticorreísta, dando las opciones obviamente de una postura intermedia, ni correísta ni anticorreísta, y otra de no lo sé. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la campaña anterior,
en 2023, había hasta un 35% de personas que se consideraban correístas. Anticorreístas, por ejemplo, solo era aproximadamente el 15%. Había cifras como que mucho más favorables al correísmo que al anticorreísmo. Ahora, después de todo lo que pasó en la campaña anterior y también de este periodo de gobierno, hemos ido viendo cómo el correísmo, que había bajado, por ejemplo, en abril estaba en torno al 20%, coincidiendo con los acontecimientos que ocurrieron en torno a la figura de Jorge Glass, y que desde ese momento pues se ha ido recuperando hasta el 27%. El anticorreísmo ha ido creciendo de manera sostenida, pasando desde el 15%, ahora que están por encima del 20%, más o menos en torno al 21-22%, dependiendo de la semana. Pero ahora que empezó la campaña electoral ha ocurrido algo, y es que han ido cayendo las posturas que se consideran correístas o anticorreístas, y ha subido la postura intermedia de ni correísta ni anticorreísta. Ha subido solo con el inicio de la campaña 7 puntos. Es decir, cuando antes en la propia campaña subía el correísmo, ahora lo que está subiendo es esta postura intermedia. Ahora, si nos vamos al resultado electoral de las dos principales figuras en este momento, que son Daniel Noboa y Luisa González, lo que vemos es que el correísmo, o al menos la figura electoral del correísmo, estaría teniendo un resultado superior al 40%. Esto no lo obtiene desde que Rafael Correa, por ejemplo, era candidato. No lo tuvo con Lenín Moreno, tampoco con Arauz, ni con Luisa González en la campaña anterior. Entonces, no podemos decir que esto sea un grandísimo incremento del correísmo, porque como hemos visto, la gente que se considera correísta ha decaído, pero sí estamos viendo que ante quizás esa falta de voluntad de la gente de conocer figuras nuevas que a lo mejor no considera representativas porque todavía no las conoce lo suficiente, y quizás con el debate puedan darse a conocer, estarían migrando hacia esta postura electoral. Pero sí que estamos hablando de que el correísmo ahora mismo tendría un 43% en voto válido. Es un resultado que en cualquier otro momento probablemente les habría dado para ganar en una sola vuelta. Para que haya con qué comparar la gente, ADN en ese porcentaje, ¿por dónde estaría? ADN está captando sobre todo voto anticorreísta, la postura intermedia que no se considera ni correísta ni anticorreísta, pero también algo de la gente que se declara correísta. Una cosa, Talías, que sí, por favor, Santiago. Cuando tú decías, ¿por qué está vivo el correísmo? Es porque todos hablan de él. Desde que salió, si nosotros vemos la política ecuatoriana, el sector de la política define ese eje, correísmo y anticorreísmo. Entonces, una forma de mantener vivo a un personaje político es traerle todo el tiempo al debate público. Uh-huh. O sea, aquí le mantienen vivo, obviamente, porque estamos hablando por eso se dice hasta en el argot mátale con indiferencia, ¿no? Aquí no hay tal. Sí, Stephanie, quiero, antes de tocar el tema de la asamblea, que no me he olvidado, preguntar algo que también son de esas cosas que se dicen, ¿no? Y ahí me gusta responder lo que la gente a veces nos preguntan a los periodistas y no tenemos la respuesta, pero ustedes son los expertos. Dicen que las redes no ponen presidente, pero se dice también que nadie sin que estar en las redes de este momento de la humanidad puede ser presidente. ¿Es verdad? Definitivamente, las redes preparan el campo de la ocupación de la Armada, decía Joseph Napolitano en cuanto a televisión. Lo que queremos decir con esto es que las redes te abren los espacios y te generan la plataforma para que te conozcan. Pero hoy en día también sigue siendo importante el territorio. El puerta a puerta, el que la persona los vea, los toque, los sienta. Cada vez es más difícil, pero el territorio es importantísimo. Ese sentimiento de ver al candidato en vivo y en directo mueve emociones, y al final del día la política es algo de emociones, es de sentimientos, en los focus group preguntaban muchas veces ¿qué es lo que te parece este candidato? Y había gente que no podía poner en palabras, y decía, es que especialmente últimamente hemos estado en temas de empresariales con jóvenes, y decía, es que me cae chancho, pero ¿qué te ha hecho? No sé, es que no mismo. Y volvemos a hablar de lo que es los sentimientos. Es cómo te amaneciste ese día, qué mensaje llegaste. Y cerrando con tu pregunta, definitivamente, los medios, las redes te generan plataforma, te generan conocimiento, pero el voto no se da por redes. Se da por una campaña sistemática, dirigida y hablada hacia el target específico, el cual quieres
llegar. O sea, ahora la campaña es más compleja que antes, ¿no? Porque ya no es solo territorio y solo esto, sino es casi dos campañas distintas, la una de territorio y otra de las redes o complementario. Stephanie, ¿qué hay de la Asamblea Nacional? Claro que Santiago y Álvaro son los que tienen las cifras y les pediré que digan cómo están, pero ¿cómo se siente que están llevándose a cabo eso? Porque no han tenido mucha presencia, porque claro, es una campaña presidencial, el presidente, el candidato a presidente o presidenta son los nombres, ¿no?, que están de por medio, pero ¿cómo miras tú que está yendo la campaña para la Asamblea Nacional, que es el otro poder grandísimo que tiene este país? Más que las cifras, que no las manejo y tenemos a los dos grandes especialistas, sí quiero decir que para la salud de la democracia uno anhela que existan múltiples voces para poder representar a la ciudadanía, pero hoy con un escenario tan polarizado de dos candidatos, estamos viendo que lo más probable es que los dos candidatos tengan una representación robusta de asambleístas y tal vez un par de asambleístas de movimientos locales, de algunos de los candidatos, pero va a ser muy pequeño. Esto va a significar un reto adicional a la gobernanza, porque ¿cómo logras de alguna manera una agenda gubernamental con tus puntos claves cuando tu principal opositor es el grupo que tiene más números robustos en la asamblea? Definitivamente va a ser un reto para negociar, llegar a consensos. A veces cuando tienes ciertos porcentajes de candidatos, no solo independientes, sino de movimientos seccionales o locales, por lo menos puedes conseguir los votos, pero hoy, como estamos viendo los números, vas a tener dos bloques importantes y robustos en la asamblea, y eso será un reto para gobernar cualquiera de los dos que ganase. ¿Cómo pasas las leyes con tu principal oposición teniendo casi la mayoría como tú? Gracias, Stephanie. Álvaro, ahora sí las cifras, porque hay una cosa que no me gusta hablar dar mis criterios personales, pero yo sí creo siempre en el equilibrio, ¿no?, de poderes en las democracias, aun cuando no se tiene ese equilibrio a veces es un problema, pero sigo pensando que Montesquieu tiene la razón. ¿Cómo están las cifras? Sí, los pesos y contrapesos, porque de lo contrario al filo de la dictadura no quisiera estar nunca. Exactamente. Álvaro, ¿cómo están los números para la Asamblea? Efectivamente, como decía Stephanie, va a haber dos grandes bloques. Ahora mismo la Revolución Ciudadana estaría liderando en la intención de voto a nivel nacional para asambleístas, aproximadamente con el 27%, seguido muy de cerca en este caso por ADN, que estaría en torno al 25,5%. Aquí tenemos algo distinto, y es que el resto de partidos no ocurre como antes cuando evaluábamos a los candidatos que sumaban 7 puntos en voto directo. Aquí solo 3, por ejemplo, Pachacuti, Creo y PSC, ya suman 7 puntos. Si sumamos el resto estamos por encima del 15%. Es decir, podríamos ver cómo de cara a la Asamblea los partidos tienen casi el doble de votación. Hablamos de estos 14 que sus candidatos a presidente. Esto, claro, es algo atípico y hace que tanto Revolución Ciudadana como ADN tengan una votación menor. Por ejemplo, Revolución Ciudadana para presidencia tiene 33, para la Asamblea tiene 27, ADN, que tiene 36 para la presidencia, tiene casi 26 para la Asamblea. Pachacuti, por ejemplo, pasa de 2 a 3, Creo pasa de 0,3 a 1,8, PSC pasa también de 0, a casi 2. Entonces, claro, aquí tenemos el método Webster, que todos sabemos que beneficia ligeramente a las minorías, pero cuando tenemos minorías con porcentajes tan pequeños, hace que al final tampoco sea factible que ellos puedan tener representación en varios de los espacios. Pachacuti, que en algunas provincias de la Sierra y de la Amazonía está metiendo un asambleísta, no en todas las provincias de la Sierra ni de la Amazonía, estamos hablando entre 5 y 6. Entonces, claro, estamos viendo como Revolución Ciudadana y ADN podrían estar por encima de 65, y si los movimientos locales no tienen éxito en esta campaña, podrían estar ambos por encima de 70. Santiago, ya para ir cerrando, porque se nos está yendo el tiempo, como decía, ¿qué les está pasando a los partidos que, por ejemplo, ganaron las elecciones del año pasado con un bloque de un número y terminaron en la asamblea con unos números enormes por ese transfugismo, por ese cambio de camisetas, como decimos criollamente?
Y este momento, ¿qué va a pasar cuando haya dos bloques enormes? ¿Cómo prefiguras tú que podría pasar la gobernanza en el Ecuador? Creo que como en todas las democracias van a ser un factor que impide al presidente, a la presidenta hacer su trabajo. Es parte de su función el ponerle piedritas al Ejecutivo, diría yo. Pero va a ser, como dice Álvaro y lo dijo Steffi, también está muy polarizado la elección en cuanto a la asamblea, y los demás serán menores. Pero hemos visto también la capacidad que hay en la asamblea para hacer mayorías. Eso se ha visto no solo aquí, sino en todas partes. Y lo que va a llevar más tarde es a que se vuelva a desgastar la clase política. Estamos viviendo nosotros algo que ya lo habíamos hablado, Talía, en tu programa, y es una crisis de la democracia occidental, la democracia representativa, donde la gente ya no quiere ser representada, no cree en la autoridad y está buscando cosas nuevas en función de las nuevas formas de socializar con otros seres humanos. Es menos empática y un poco más violenta, por eso la polarización. Pero estamos viviendo un cambio de época, un cambio generacional, más las herramientas que nos ha proporcionado la tecnología. Estamos, como digo, viviendo un proceso de inestabilidad que muy pronto sabremos cómo es que se va a estabilizar. Yo les agradezco muchísimo y permítanme aquí hacer la última y brevísima pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Santiago Nieto? ¿A quién le ha ido mal esta semana? Yo diría que la verdad no veo nada que esta semana haya sido lo suficientemente malo como para tomarlo con atención. Bueno, en esta semana, ¿no? Stephanie Macías, ¿a quién ha ido mal? A California y los incendios y a las aseguradoras y reaseguradoras. Álvaro Marchante, ¿a quién ha ido mal esta semana? Fíjate que coincido con ambos. Creo que esta semana no ha pasado nada todavía y que toda la expectativa, tanto de los candidatos como de sus equipos, obviamente, y de la ciudadanía está puesta en lo que pueda llegar a pasar el domingo. No siento que haya ocurrido ni nada bueno ni nada malo. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, tengo que preguntarle, Santiago Nieto, ¿a quién ha ido bien? Bueno, ¿a quién le ha ido bien? Yo diría que esta semana no ha habido acontecimientos, coincido con Álvaro, para decir algo bueno y algo malo, la verdad. Ustedes están pensando solo en el debate. Stephanie Macías, ¿a quién ha ido bien esta semana? A los republicanos, porque Trump va a ser presidente y porque quien estaba encargado de California era un demócrata. La próxima mid-elections van a barrer los republicanos. Álvaro Marchante, ¿a quién ha ido bien? Dado que a ninguno le ha ido bien, obviamente esto sigue beneficiando a los dos que van arriba, por tanto a Luisa González y Daniel Noboa, que ahora mismo están en la cima de las elecciones. Por tanto, podríamos decir que le ha ido mal a los 14, que mientras no hagan nada no podrán crecer, o mientras no hagan nada que sea de gran representatividad para la sociedad. Por tanto, a los dos que van primeros claramente sería a los que lo han hecho bien, aunque no haya pasado nada para decir que unos lo han hecho bien o mal. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de X, @TalíaFloresF, y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.